Para nosotros poder demostrar cómo ciertas bacterias han mejorado o mejoran la calidad de las plantas y cómo puede tener un impacto en el crecimiento de estas y de la agricultura, tuvimos que arrancar con es un proyecto que arrancó ya hace bastante tiempo, y un proyecto bastante amplio con distintos objetivos en el que de un lado estudiábamos a las bacterias, de cómo se comportan entre ellas, de qué manera se comunican, para entender luego de qué forma eso interviene en la relación beneficiosa con la planta. Entonces, el trabajo que se ha publicado recientemente está enmarcado dentro de ese gran proyecto que llevamos a cabo en el laboratorio. Se sabe a partir de trabajos previos que la contribución de la bacteria para la planta es multifactorial y, entre otras cosas, nosotros queríamos dilucidar de los componentes que conforman la denominada matriz extracelular, una especie de tejido que da soporte a las comunidades bacterianas. Queríamos investigar si esta matriz, además de ser relevante para la formación de comunidades, podría estar teniendo alguna implicación en lo que es la comunicación con la planta y dar lugar al efecto beneficioso para su crecimiento. Este trabajo que hemos desarrollado, inicialmente ya se sabía distintas funciones que tiene la bacteria, ¿vale? La bacteria que es Bacillus subtilis sí que se ha trabajado bastante y sí que se aplica en agricultura. Lo que no se sabía es el papel que pueden llegar a jugar los distintos componentes que tienen. Entonces, nosotros partimos obviamente de trabajo previo realizado en nuestro grupo y en otros grupos de investigación de todo el mundo, pero lo que da un salto cuantitativo y cualitativo al trabajo es llegar a determinar esas moléculas específicas que son las implicadas en el efecto que nosotros describimos y que estamos observando. Por ejemplo, en este trabajo hemos necesitado unos 5 años, más o menos. Es difícil muchas veces determinar el tiempo exacto, pero más o menos unos 5 años. Son proyectos muy complejos, trabajos que implican plantas, bacterias, organismos muy diferentes, la interacción entre ellas, y entonces se requiere mucho esfuerzo y mucha gente. Nosotros en el laboratorio ya habíamos trabajado, por ejemplo, con planta adulta, y sabíamos que estas bacterias contribuyen a proteger la planta frente a patógenos. Lo que no habíamos estudiado es lo que se presenta en este trabajo, que es qué ocurre cuando las bacterias y estos factores bacterianos de los que te he comentado antes entran en contacto con la semilla, que digamos que es el primer paso para que podamos tener una planta adulta. Y ahí es donde se centró la segunda parte, digamos, de este trabajo, que implicó evidentemente ya la colaboración de otros grupos para poder llegar a este punto final. Tratar con el estadio más temprano de lo que es la germinación y el crecimiento de la planta a nivel de semilla nos ha permitido eso, confirmar que desde la inoculación de semilla nosotros podemos garantizar un efecto beneficioso en planta adulta. No obstante, esto no incompatibiliza la aplicación de esta bacteria con otros tratamientos que se puedan dar a posteriori cuando la planta ya está más desarrollada y se encuentra en campo, pues soportando cualquier tipo de estrés biótico como abiótico. Para dar lugar a una planta adulta, digamos, tiene dos pasos fundamentales, que es germinar, que es cuando se activa toda la maquinaria para, digamos, salir de ese estado de latencia que es la semilla, y luego el crecimiento vegetativo, que es cuando ya emerge la planta adulta y va creciendo, pues es lo que nosotros vemos, ¿no? Que es lo que se trasplanta. Nosotros en el trabajo lo que hemos visto es que estas bacterias y estas moléculas en concreto lo que están promoviendo es el segundo paso, es decir, es el crecimiento una vez que la semilla ha germinado, ¿vale? Entonces lo que provocan es reprograman toda la actividad metabólica de la semilla, y eso tiene un impacto en distintos aspectos, no solamente metabólicos, sino también de expresión de genes relacionados con la inmunidad, con el crecimiento vegetativo, etcétera, ¿no? Para saber si este efecto era general o específico de algunas especies de plantas, hemos estudiado muchas especies, hemos utilizado melón como cultivo general de Cucurbitaceae, pero también otras especies como pepino, calabacín, soja e incluso también Arabidopsis, que es la planta modelo de estudios con plantas en laboratorio.
hemos dilucidado que el efecto no es beneficioso para todas las semillas, sino que las moléculas que nosotros descubrimos en este trabajo tienen un efecto específico utilizando como diana las reservas lipídicas de la semilla. Entonces, solo algunos tipos de semillas que poseen ciertas cantidades de lípidos que son las compatibles con ese mecanismo de acción son las que dan lugar a ese efecto beneficioso finalmente en planta adulta. El IHSM, la verdad que tenemos unas muy buenas instalaciones, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de cámaras de invernaderos. Tenemos incluso en Algarrobo tenemos fincas donde podemos tratar gran variedad de plantas con distintos compuestos, y el trabajo siempre en nuestro caso lo iniciamos en el laboratorio, donde empezamos a trabajar con las bacterias, empezamos a hacer un poco de biología molecular, encontrar y determinar genes que sean los que tengan un papel relevante en el efecto que nosotros estamos viendo a posteriori, y una vez que lo tenemos concretado todo a nivel de laboratorio, pasamos a invernaderos y a plantas y a salas de crecimiento de plantas, donde empezamos a tratar distintas plantas en unas condiciones determinadas para ver si efectivamente lo que nosotros estamos viendo a nivel de laboratorio empieza a tener un sentido en un experimento más real, podríamos decir, más de condiciones que nos vamos a encontrar posteriormente en el campo. La efectividad que tienen los distintos compuestos que estamos utilizando, nosotros siempre utilizamos unas plantas control donde no las tratamos con nada, simplemente se riegan con agua, y otras plantas donde nosotros en este caso hemos bañado la semilla inicialmente en el compuesto o con la bacteria. A la larga lo que acabamos viendo nosotros es, por un lado, al mismo tiempo como una planta es más grande que la otra, es decir, vamos midiendo tamaño de la planta, peso, altura, todo. Y por otro lado, una vez que ya las plantas son adultas, las tratamos con distintos patógenos, en este caso patógenos fúngicos, como algunos hongos de los que hablamos en el trabajo, y vemos el efecto de la enfermedad que provoca el hongo sobre una planta no tratada y sobre una planta que hemos tratado con los compuestos, midiendo un poco la herida que hace en la hoja el hongo con el que estamos tratándolas. La aplicación más inmediata de este trabajo evidentemente es en el desarrollo o implementación de modelos sostenibles de producción agrícola. La idea es que es, digamos, como una herramienta más que podemos utilizar en la adaptación de plantas al entorno, en la lucha frente a patógenos, sin estar totalmente atados a los productos químicos que se han utilizado históricamente. Es decir, es una herramienta más, por tanto, que puede contribuir a la producción y a la protección sostenible, que, como sabes, es uno de los elementos clave en la política europea, ¿no? Es el desarrollo de modelos sostenibles de producción que erosionen menos o que tengan un impacto negativo sobre el ambiente. Esta investigación sobre todo da una nueva luz a lo que es el tratamiento en estadios tempranos de la germinación y del crecimiento, pero sobre todo a nivel de la especificidad. Nosotros sabemos por trabajos previos que la aplicación de bacterias como agente de biocontrol es un mecanismo común y se da en agricultura, pero este trabajo que nosotros hemos publicado da nuevas perspectivas en el uso, sobre todo encaminado a optimizar estos tratamientos. Claro, la idea es que esto tenga esto que hemos descubierto ahora se traduzca en algún producto comercial o algo que pueda ser implementado en el mercado y que los agricultores se puedan beneficiar de él. Eso ya sería, digamos, el siguiente paso. Lo primero es investigar las bases de lo que está ocurriendo, demostrar cómo ocurre, definir exactamente de qué manera ocurre esa interacción beneficiosa, de forma que podamos generar un producto que sea fiable para el agricultor. Parte de la línea de investigación de la que hablamos, que es una línea bastante importante ahora mismo aquí en el trabajo de laboratorio, también queremos conocer, por ejemplo, cómo las bacterias se comunican entre ellas y con otras bacterias que pueden ser beneficiosas para la planta, y si son capaces de formar comunidades conjuntas que que eso pueda tener un efecto o no
positivo sobre la planta, porque nosotros trabajamos también, por ejemplo, en la, digamos, lucha de patógenos mediante el enfrentamiento directo de las bacterias buenas con, sobre todo, hongos malos, ¿no? Con distintos patógenos de plantas, para que nos entendamos a nivel general. El trabajo que desarrollamos en BASBio siempre ha sido muy enfocado a la agricultura, puesto que pensamos que es necesario obviamente tener un estudio básico de cómo ocurren los mecanismos moleculares de las interacciones, pero también siempre pensamos que el objetivo final es que el trabajo que nosotros realizamos tenga un sentido y tenga una utilización en la sociedad y un beneficio para la sociedad. Y es un poco en lo que nos centramos, tanto en un estudio básico como en un estudio aplicado de lo que nosotros sacamos a nivel básico. Es un conocimiento general que luego después tiene un impacto, tiene una traducción en algo que puede favorecer a la sociedad, tiene una reversión a la sociedad, ¿vale? Pero claro, eso requiere tiempo porque ya hay otros agentes involucrados. Nosotros desde un laboratorio de investigación pública en un centro público generamos ese conocimiento y entramos en contacto con otros agentes sociales, empresas sobre todo, que se puedan interesar y que son las que, digamos, dan ese último empujón al producto hacia el mercado y que por tanto pueda revertir esa inversión que se ha hecho en nosotros en la sociedad.